¿Qué tal, chicos? Vamos a ver en esta ocasión el tema de fricción o rozamiento, y para ello tengo aquí los 4 casos más representativos de la acción de fricción. Ahora, vamos a analizar cada uno de ellos porque es extremadamente importante encontrar el valor de la fuerza normal, ya que la fuerza normal es la que me va a permitir calcular la fuerza de fricción. Si yo multiplico fuerza normal por coeficiente de fricción, obtengo fuerza de fricción. Pero también es importante saber cuáles son las fuerzas que están tanto a favor o se oponen a la fricción. ¿Sí? Vamos a ver esto. Cuando nosotros tenemos un objeto que se pretende mover, la fricción siempre actúa en contra del movimiento, recuérdalo, en contra. Entonces, analizando el primer caso, que es este de aquí, yo tengo una fuerza F paralela a la superficie de deslizamiento y por lo tanto se movería el objeto hacia la derecha. ¿Qué sucede con la fricción? Que la fricción al oponerse debe de ir hacia la izquierda. Si esta fuerza F estuviera del lado izquierdo, entonces la fricción tendría que ir del lado derecho. Y así en cada uno de estos ejemplos. Si la fuerza no estuviese aquí, estuviese acá, la fricción estaría actuando en este sentido. ¿Sí? De la misma manera, si la fuerza no fuese hacia arriba, sino que fuese hacia abajo, la fricción cambiaría e iría hacia arriba. ¿Sí? Entonces, tener en consideración eso, porque esto que estamos viendo no necesariamente se va a cumplir, porque las fuerzas no necesariamente siempre van a la derecha o no siempre van en el plano inclinado hacia arriba. ¿Sí? Puede ser que la fuerza vaya en el sentido contrario. Entonces, ahí debemos de ser muy cuidadosos de saber hacia dónde vamos a colocar la fricción. En estos casos, como están estos diagramas de cuerpo libre, pues sí, así es como queda la fricción, ¿sí? Pero acuérdate, esta fricción se opone al posible movimiento. ¿Qué pasa si esta fuerza no existiera? Si esta fuerza de aquí no existiera, aquí está esta pequeña fuerza del peso que haría que el objeto se resbalara hacia abajo. ¿Hacia dónde tendría que ir la fricción? Pues la fricción tendría que ir hacia arriba, oponerse al posible movimiento causado por este componente en X del peso. ¿Sí? Entonces, no siempre la fricción va a ir hacia abajo o hacia la izquierda. ¿Sí? Va a ir en contra del movimiento. Si esta fuerza no existe, este peso causaría movimiento hacia abajo y por lo tanto la fricción tiene que oponerse hacia arriba. ¿Sí? Dicho eso, analicemos cada caso de manera rápida. En este caso, la fuerza está en el eje X o actuando sobre el eje X porque es paralelo a la superficie de deslizamiento, y aquí nosotros tenemos un plano cartesiano donde las X están horizontales y las Y están verticales. Entonces, si hacemos la suma de fuerzas en X igual a 0 para mantener esto en equilibrio, voy a tener la fuerza que actúa sobre el objeto menos la fuerza de fricción igual a 0, porque no hay ninguna otra en X. De manera que esta fuerza y la fricción serían iguales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el objeto está en reposo. No se mueve. O el otro caso es que el objeto se está moviendo con velocidad constante, lo cual significa que no hay aceleración. ¿Sí? Son las dos posibilidades cuando tenemos esto. ¿Sí? El problema es que para tener velocidad constante en el mundo real es extremadamente difícil, es prácticamente imposible. Entonces nos abocamos a que es equilibrio. Cuando la suma de fuerzas en X dan 0, es porque el objeto está en reposo, en equilibrio. ¿Sí? No se mueve a velocidad constante porque eso es sumamente difícil de lograr en la vida real. Entonces, fuerza es igual a fricción. Analizando la suma de fuerzas en Y, nosotros vamos a tener la fuerza normal que va hacia arriba y el peso hacia abajo. Fuerza normal menos peso igual a 0, por lo tanto la fuerza normal va a ser igual al peso. ¿Sí? Si tú sabes cuánto es la masa de este objeto y lo multiplicas por la gravedad, conoces el peso, o si te dan el peso, pues en un caso de estos ya sabes que la fuerza normal es exactamente igual al valor del peso.
¿Por qué la fuerza normal va hacia arriba? Porque la fuerza normal, chicos, siempre va a ir perpendicular a la superficie de deslizamiento. Si esta línea representa la superficie de deslizamiento, quiere decir que entre esta línea y la fuerza normal debe de haber 90 grados. Si nos fijamos aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, por eso si te fijas la fuerza normal va inclinada, ¿sí? Va inclinada porque es perpendicular a la superficie de deslizamiento, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso, fuerza normal siempre va perpendicular a superficies de deslizamiento. Por eso aquí va precisamente hacia arriba. En el segundo caso, esta fuerza ya no está paralela al eje X, ya va inclinada con un ángulo alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza se va a descomponer en X y en Y. Parte de la fuerza va en X, parte de la fuerza va en Y. Si hacemos suma de fuerzas en X, voy a tener Fx menos fricción igual a 0. Entonces, despejando la fricción sería igual a Fx. Y Fx lo vamos a encontrar multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Y aquí está, ¿sí? En Y vamos a tener algo parecido a lo de arriba, pero si te fijas, además de la fuerza normal y del peso, también está parte de esta fuerza aquí actuando. Entonces, yo voy a tener que la fuerza normal menos peso más fuerza Y igual a 0. ¿Sale? Entonces, despejando la fuerza normal me va a quedar que es igual al peso. Recuerda, si resta pasa sumando y si suma pasa restando. Me va a quedar igual al peso menos la fuerza por el seno del ángulo, que viene siendo este componente de aquí. Veamos este tercer caso. Ahora nuestro plano está inclinado, ¿sí? Para analizar este caso, lo que nosotros hacemos es girar nuestros ejes X y para que el eje X coincida con esta línea del plano. Entonces, el eje X viene aquí y el eje Y viene coincidiendo con la fuerza normal. Este viene siendo mi eje Y y este viene siendo mi eje X. ¿Qué hice? Simplemente giré esos ejes para coincidir. Cuando yo hago este análisis, entonces este peso que siempre va a ir hacia abajo, recuérdalo porque el peso está causado por la acción de la aceleración de la gravedad y nos lleva hacia el núcleo del planeta, siempre va a ir hacia abajo, lo consideramos hacia abajo. Este peso, al momento que yo giro los ejes, este peso ya no va a quedar en el eje Y, por lo tanto va a quedar inclinado y va a tener un componente en X y un componente en Y. ¿Cuánto valdrá el ángulo que tenemos aquí, donde está el puntero del ratón? Va a valer alfa. Si nosotros hacemos el análisis trigonométrico, nos vamos a dar cuenta que aquí es este alfa, lo vamos a tener también aquí. Aquí hay alfa. Solo que este ángulo alfa está medido con respecto al eje Y. Entonces mucho cuidado con esa parte. Ahorita les explico qué significa. Vamos a hacer la suma de fuerzas en X. Yo tengo la fuerza F menos la fricción menos el componente en X del peso. Aquí está, fuerza menos fricción menos el componente en X del peso. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, despejando la fricción, que aquí resta, la paso de este lado sumando, va a quedar que la fricción es igual a la fuerza menos el peso en X. Es decir, menos el peso por el seno del ángulo. ¿Sí? Me vas a decir, ¿por qué no por el coseno? Si siempre usamos para las X el coseno. Sí, usas el coseno cuando el ángulo se mide con respecto al eje X. Pero aquí no está medido con respecto al eje X, está con Y. Por lo tanto, la X representa el seno y la Y está representada con el coseno, porque el ángulo se mide aquí. Si tuviésemos este ángulo de acá, entonces sí, al usar este ángulo tendríamos que ponerle coseno del ángulo para X y seno de este ángulo para Y, pero el que tenemos es este. Por eso aquí es peso por el seno del ángulo en las X. En la Y vamos a tener la fuerza normal menos el componente Y del peso. Y eso es igual a 0.
Por lo tanto, mi fuerza normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Lo mismo, aquí normalmente usamos seno, pero aquí va a ser coseno porque el ángulo está medido con respecto al eje Y. ¿Va? En el último de los casos, lo que hacemos es ahora inclinar también la fuerza con respecto a este eje X. Recuerda, el eje X viene aquí. Entonces ahora la fuerza está inclinada, un ángulo beta, y el plano está inclinado a un ángulo alfa. ¿Sí? Y repetimos el mismo proceso que hicimos acá. Ahora vamos a tener más fuerzas en funcionamiento. ¿Qué vamos a tener? En X, la fuerza en X menos la fricción menos el componente en X de el peso. La fuerza en X menos la fricción menos el componente en X del peso. Aquí está. Si yo despejo la fricción, me va a quedar el componente de la fuerza en X, que es F coseno de beta. Aquí sí es coseno porque está medido con el eje X. Fuerza coseno de beta menos el componente X del peso, que es el peso por el seno de alfa. Recuérdalo, seno porque aquí el ángulo está medido con el eje Y. ¿Sí? Y cuando hacemos la suma de fuerzas en Y, vamos a tener que es fuerza normal más el componente en Y de la fuerza menos el componente en Y del peso. Y eso es igual a 0. Entonces mi fuerza normal despejando va a ser igual al peso por el coseno del ángulo, recuerda, está medido con el eje Y, menos la fuerza por el seno de beta. ¿Sí? Y así es como vamos a calcular fuerza normal, fuerza normal, fuerza normal, fuerza normal. ¿Sí? Así es el análisis. Solo recuerda, si esta fuerza no existe, pues esta parte no existe. Esta parte no existe. ¿Sí? Si esta fuerza no existe, entonces F no existe. ¿Sí? En esta fórmula. ¿Estamos? Aquí, en el caso de los asuntos horizontales, sí tendría que existir la fuerza para que existiera la fricción. ¿Sí? Si no existe la fuerza, no existe la fricción, porque no hay nada que causara movimiento. En este caso, si no existe la fuerza, recuerda, este componente del peso va a generar un movimiento. Y aquí, en este caso, la fricción va para arriba. Lo mismo sucede aquí. Si esta fuerza no existe, este componente en X del peso va a causar que el objeto se mueva hacia abajo y por lo tanto la fricción iría en sentido contrario. ¿Okay? Una vez que ya calculaste tu fuerza normal, bueno, pues simplemente ya puedes calcular tu fuerza de fricción. Ahora, resolvamos problemas. Te dice aquí, un pequeño camión, vamos a lo más pequeño, y dice, un pequeño camión tiene una aceleración de magnitud 5 metros sobre segundo al cuadrado, lleva una caja de 50 kilogramos de masa sobre un soporte en su parte delantera, como se ve en el dibujo. Entre la caja y el soporte del camión hay un coeficiente de fricción estático de 0.4 y un coeficiente de fricción dinámico de 0.2. Ahora sí, revisemos. En el inciso A tenemos que decir si la caja se desliza o no se desliza, y en el inciso B tenemos que decir cuál será la aceleración de la caja en caso de que se deslice. ¿Sí? Si no se desliza, pues vamos a llevar 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero si se desliza, quién sabe, porque ya hay fricción. Entonces lo tendremos que analizar, ¿correcto? Bien. Entonces vamos a comenzar. Bien. Los datos. Entonces tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, una masa de 50 kilogramos, un coeficiente de fricción estático de 0.4 y un coeficiente de fricción dinámico de 0.2. Vamos a ver. El primero de los incisos nos dice si se moverá, nos pregunta si se moverá. Bueno, colocamos nuestro diagrama de cuerpo libre y vemos qué fuerzas van a existir. Primero, la fuerza la vamos a poner hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en el momento que este vehículo aplique la aceleración, la caja se va a mover hacia la izquierda en caso de que haya movimiento. Es como cuando aceleran el carro y tú te pegas al asiento.
Entonces, consideramos que el movimiento de la caja será hacia la izquierda. Por lo tanto, la fricción estaría actuando en sentido contrario hacia la derecha. La fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo, porque a final de cuentas tenemos algo como este primer caso, solo que estas dos fuerzas están cambiadas. Bien, correcto. Calculamos la fuerza con la que se estaría moviendo. Es decir, al momento que se da la aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, la caja va a acelerarse a ese ritmo. Entonces multiplicaremos masa por aceleración, segunda ley de Newton, y obtenemos 50 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado, nos da 250 newtons. Calculamos también el peso de la caja, que lo obtenemos por medio de masa por gravedad, y multiplicamos los 50 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y obtenemos un peso de 490.5 newtons. Ahora sí, ya que tenemos estos dos datos, tanto la fuerza que se aplicaría sobre la caja como el peso, vamos a buscar cuánto vale la fuerza normal para con ella pues averiguar también cuánto vale la fuerza de fricción. Entonces mi fuerza normal menos el peso es igual a 0. La fuerza normal es igual al peso y como ya tenemos el peso, fuerza normal es igual a 490.5 newtons. Ahora sí, calculamos la fuerza de fricción y utilizamos el coeficiente estático. ¿Por qué? Porque originalmente la caja no se mueve. Hasta que el vehículo arranca, la caja se puede mover. Entonces tenemos que usar el estático. Si se llegara a mover la caja, el análisis posterior ya tendría que ser con el dinámico. En este caso es estático y tendremos que multiplicar 0.4 por 490.5 newtons. Y nos da una fuerza de fricción de 196.6 newtons. Si comparamos las fuerzas, la aplicada contra la fricción, nos damos cuenta que la fuerza aplicada es mayor que la fricción y por lo tanto la caja se mueve. Entonces se va a mover hacia la izquierda. Ahora el inciso B nos pregunta ¿cuál es la aceleración de la caja? Ya no puede ser 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya existe una fuerza de fricción. Además de la fuerza que causa el movimiento, está la fricción que se opone. Entonces yo tengo que calcular la fuerza resultante en el eje X, en este caso en el eje X, o la fuerza efectiva de trabajo. ¿Sí? La fuerza efectiva iba a ser la fuerza aplicada menos la fricción. Pero no puedo colocar esta fricción. ¿Por qué no puedo colocar esta fricción? Porque esta fricción está calculada con el coeficiente estático y ya nos dimos cuenta que esto se mueve. Por lo tanto, esta fricción debe ser calculada con el coeficiente dinámico. Entonces, para calcularla simplemente multiplicamos 0.2, que es el coeficiente dinámico, por 490.5 newtons. Y eso nos da 98.1 newtons. Entonces, a 250 newtons, que es la fuerza, le quito 98.1 newtons de la fricción dinámica y me va a quedar una fuerza efectiva de 151.9 newtons. Por segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración, despejo la aceleración y me va a quedar que es igual a la fuerza efectiva entre la masa de la caja. Entonces 151.9 newtons entre 50 kilogramos me da una aceleración de 3.0338 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración que llevaría la caja una vez que sabemos que ya va en movimiento. ¿Qué sucede con esta caja? Bueno, en el momento que la caja llegue a este soporte de aquí, automáticamente desaparece esta aceleración. ¿Por qué? Porque ya no habría fricción debido a que ya no habría movimiento de la caja con respecto a la base. Y en ese sentido, la caja vuelve a tener 5 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración, que es la del vehículo. ¿Vale? Pero mientras se deslice, lo hará con esta aceleración. Muy bien, vámonos a analizar un segundo problema. Y aquí nos dice, hay una piedra de 200 kilogramos en una rampa como la del dibujo. Calcula cuánto debe valer la fuerza de rozamiento con el suelo para que no se deslice por la pendiente. Bueno, tenemos aquí una piedra,
no tenemos ninguna fuerza que empuje o jale a la piedra, solamente el peso de la misma, ¿sí? Entonces tenemos que analizar nuestros datos. La masa es de 200 kilogramos, tenemos un ángulo alfa de 25 grados y no sabemos cuánto vale la fricción. Para hacer esto, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre la piedra? Bueno, pues por un lado el peso, y ya vimos que como está inclinado, este peso se va a descomponer en una parte en X que va precisamente paralela a la superficie de deslizamiento y otra parte en Y que va perpendicular a la superficie de deslizamiento. Tenemos la fuerza normal perpendicular a la superficie de deslizamiento y en este caso esta porción del peso en X causaría un movimiento hacia abajo, por lo tanto la fricción se opone en el eje X e iría hacia la derecha o hacia arriba en este caso. Este de aquí es el caso que tenemos aquí, solo que no hay fuerza, ¿sí? Como no hay fuerza, este es el que causa el movimiento y automáticamente la fricción se cambia de este lado. ¿Va? Muy bien. Calculamos el peso de la piedra, 200 por 981 me da 1962 newtons, y entonces hago mi análisis en X. De manera que yo encuentro que la fricción menos el peso en X es igual a 0. La fricción es igual al peso en X. Y yo ya tengo el peso y tengo el ángulo, entonces multiplico, ¿sí?, mi peso por el seno de 25 grados para encontrar el valor de la fricción de 829.177 newtons. El seno, recuérdalo, ¿por qué seno si en X usamos cosenos? Porque el ángulo alfa está medido con las Y, por eso va seno aquí, ¿vale? Si el ángulo alfa estuviera medido con el eje X, entonces sí sería coseno, pero en este caso, al medirse con el eje Y, es seno. Y ya encontramos el valor de la fuerza de fricción necesaria para que la piedra no se deslice. El siguiente problema, aquí tenemos un coche de 1000 kilogramos con una rampa como el dibujo. Calcula cuánto debe valer el coeficiente de rozamiento para que no se deslice. Muy parecido al anterior. Nuestro diagrama de cuerpo libre es prácticamente igual, ¿sí? Y empezamos a trabajar. Mis datos: masa de 1000 kilogramos, un ángulo alfa de 15 grados, un coeficiente de fricción que no sabemos cuánto vale porque es lo que nos piden, y pues a calcular. Calculamos el peso de este coche, 1000 por 981, 9810 newtons. De nuestra suma de fuerzas en X sabemos que la fuerza de fricción es igual al componente en X del peso, es decir, peso por seno de alfa. 9810 por el seno de 15 grados me da 2539,015 newtons. Ya tengo la fricción. Ahora tengo que sacar el valor de la fuerza normal para poder encontrar el coeficiente. Y para eso hago suma de fuerzas en Y. En Y vamos a tener la normal menos el peso en Y. Entonces la fuerza normal es igual al peso en Y. Peso por el coseno del ángulo. 9810 por el coseno de 15 grados me da 9475.732 newtons. Y esa es mi fuerza normal. Yo sé que la fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Si despejo el coeficiente de fricción, debo pasar esta fuerza normal a dividir a la fuerza de fricción. Entonces, fuerza de fricción entre fuerza normal, 2539.015 newtons entre 9475.732 newtons, me da un coeficiente de fricción de 0.268. No tienen unidades, recuérdenlo, los coeficientes de fricción no tienen unidades. Y ya resolvimos el problema. Espero que estas soluciones de problemas, chicos, les ayuden en la comprensión del tema de fricción y en la resolución de los problemas de la tarea. Hasta luego.